Así que Marina, si te parece, arrancamos con la parte oratoria y en primer lugar le vamos a estar dando la palabra al anfitrión, al presidente de la departamental del Frente Amplio de Canelones, compañero Mariano Bianchino. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Lo primero es lo primero, es emocionante. Parece fácil cuando uno se sienta frente a un teclado, frente al celular, tratando de que salgan ideas y de que esas ideas gusten, pero al ver los rostros de ustedes es realmente la emoción la que gana y no tanto la razón. Más que los que estamos acá hoy en el estrado, yo quiero agradecer a los que hacen posible además todas las cosas, a los compañeros de organización, a los compañeros de la coordinadora, a los compañeros que están acá armando desde la 1 de la mañana, que tuvieron además la terrible idea de llamarme cerca de las 2 de la mañana porque no sé qué había pasado. A ellos compañeros y sobre todo y fundamentalmente a aquellos compañeros que vienen de más lejos, que tienen horas de ómnibus. Me parece importante eso. Se supone que en estos tipos de actos protocolares debe primar la corrección política. A veces la autocrítica queda corta o a veces nos da chucho reconocer determinados errores. Está Daniela por acá, que yo dije que le iba a citar, porque ella tiene 2 mantras de Seregni, a 100 años que si uno hiciera un análisis creo que lo dice unas 300 veces por semana. Y uno son los porfiados hechos. Reconocer, compañeros, que nosotros, como Canelones, hicimos una propuesta aprobada por unanimidad que ganó en la mesa, víctima tal vez de un machismo inconsciente que proponía determinados compañeros, pero también es bueno que los porfiados hechos, sí no es un pecado político ni un error rever, hay razones de todos lados y quiero decir, sin demagogia ni eufemismo ni ambague, ni voluntad de quedar bien, que a nosotros, citando esta vez no a Paisé, sino a los carameleros que suben al Casanova, que yo tomo, sin temor a equivocarme y con el objetivo de que llegue a todo el pasaje, que a nosotros, el compañero José Pepe Mujica, el compañero Marcos Carámbula, el compañero José Carlos Maía, la compañera Estefanía Díaz, la expresidenta y compañera Mónica Xavier, la compañera Constanza Moreira, nos representan. Por aquel otro mantra de la mañana siguiente, todos nos representamos y nos necesitamos. Bienvenido el ruido, bienvenido el debate, para poder profundizar y discutir y encontrar las formas de recomponer nuestro tejido social y de ver dónde están las desigualdades, las mujeres ni que hablar, infamemente subrepresentadas en este país, infamemente violentadas por una cultura que no nos es ajena y de la que nos cuesta desprender, infamemente asesinadas en un país que tiene la misma tasa de muertes que España, siendo 10 veces menos. Bienvenido todas las desigualdades. Necesitamos también compañeros del interior, necesitamos representación sectorial, también necesitamos representación de base y fortalecimiento del movimiento. Arriba los compañeros de las bases que aguantan las banderas. En una ciudad como Las Piedras, esta bandera de Otorgués, la que nos dice que los más infelices algún día, y esperemos que más temprano que tarde sean los más privilegiados, es en Las Piedras un buen lugar para estar juntos, para mirarnos a la cara y para transmitirle a todo el país que seguimos con esas banderas. Por otro lado, compañeros, a veces uno puede pifiarla porque no es especialista sobre los grandes números, sobre los logros de nuestro gobierno, preguntándonos frente al espejo, ¿por qué estamos acá? Yo me voy a permitir una pequeña digresión. Yo conocí al Godoy. El Godoy era un gurí muy violento. Si te dabas vuelta te daba una paliza que te aniquilaba. Estoy hablando del año 1997. Nunca quiso votar.
vivía allá cerca, de atrás de la escuela 100, no sé si está por ahí el alcalde, compañero alcalde de Toledo, él sabe de lo que le hablo. En una trifulca, un tipo lo agarró de noche con un tridente y perdió un ojo. Lo recuerdo porque era una imagen muy violenta y le lastimó el otro. Entonces él, como gracia, como defensa de la exclusión que le generaba, siendo un chiquilín de 15 o 16 años, decía: yo siempre tengo una bolita de más. Y se sacaba el ojo de vidrio y lo golpeaba. Con los años fue perdiendo la vista. Lo cuento porque me lo encontré anteayer. Habían pasado 20 años. Y me dijo lo siguiente, lo quería compartir con ustedes. Me dijo: ¿sabés que hasta hace poco no voté? Había perdido lo poco de vista que me quedaba. Sigo pensando que ustedes son medios atorrantes y son unos chantas. Pero me vinieron a visitar y fui aquí y allá. Y ahora puedo ver más o menos y rumbeo. Y conseguí trabajo y está en la construcción. Entonces pensé que sigue valiendo la pena estar acá juntos, para que los dolidos y para que los ciegos y para los que incluso no creen o no le interesa puedan rumbear, puedan revolverse y puedan ser alguien. Para que los nadies puedan ser alguien en este país deben haber miles. Yo me lo crucé por azar 20 años después. Y además del ojo sano le vi las lágrimas y me pareció algo contable, transmitible. Por otro lado, compañeros y compañeras, esta historia de Godoy no es casualidad. Esta historia mínima, privada, íntima, no es producto, como dijo aquel de otro partido que subió más o menos en un balotaje y dijo: gracias a la divina providencia. No, señor. Acá es fruto de un trabajo sistemático que solo vino con el Frente Amplio, que reinstaló los consejos de salario, que controló la inflación, que bajó el desempleo, que gastó en políticas sociales, que incluyó más personas que nadie en la educación formal. Está la compañera ministra de Turismo, que salió no solo a la defensa del pan y del trabajo, sino al derecho de tener vacaciones, al derecho de poder viajar, al derecho de la libertad, al derecho de vivir, al derecho de la dignidad. Por eso, compañeros, en tiempos donde están triunfando relatos profundamente antipolíticos, parricidas, donde la política se banaliza y se trivializa. Nosotros estuvimos discutiendo, no, pero si son muchos oradores, este va a ser un embole. Nosotros, compañeros, no podemos, tenemos que superar desde el punto de vista de la pedagogía, convencer con jingles, con frases simples, porque no hay recetas mágicas en esta tragedia humana. Somos hijos de todas las crisis, de todas las incomprensiones, de todas las soledades, de todos los dolores, de todos los exilios, de todas las negaciones, de todas las violencias no contadas, menos épicas pero igual de terribles. Y la maravilla es que hoy, casi medio siglo después, seguimos acá juntos, compañeros. Por eso, no solo defender a la izquierda, sino defender la política como relato, la posibilidad de la gente organizando, discutiendo, tratando de resolver sobre su destino. Porque ahora está de moda, y un día sí y otro también, vemos la crítica, la defenestración pública de los compañeros, la judicialización de la derecha en este país. Pero si la política no gobierna, si nos gana el desánimo, el desinterés, y vaya que si tenemos una tarea pendiente como Frente Amplio, para que quienes militan, para quienes otorgan su tiempo de vida al confort, a la familia, a su vida privada, destinan su tiempo por hacer algo por los demás, les sienta que es útil. Si eso no sucede, si nos privatizamos puertas para adentro, enrejados y egoístas, quédense tranquilos que hay otros poderes fácticos que van a gobernar. Y sobre esos otros poderes, sobre todas las perversiones organizadas que tiene nuestra sociedad y nuestro Uruguay, hablamos poco. Porque siempre es el político aquel otro, que se acomodó, que no labura. Pero también hay otro tipo de organizaciones, de formas variadas del mal.
Hay empresarios inescrupulosos aún hoy que te condenan a malvivir a 15.000 pesos por mes, proxenetas de la fe. Hay prensa que miente. Hay crimen organizado. Hay oscuridades que nunca terminan de cerrar en el deporte. Y también hay tipos lúcidos, talentosos, altruistas que están luchando para revertir eso. Así que, compañeros, a analizar dónde está realmente el poder y a combatirlo y a defender la política, los partidos políticos y sobre todo, mirando el continente, defender la democracia y las libertades. Por eso también hoy estamos acá para defender la democracia del Uruguay, las libertades y todo lo conquistado. Por último, porque no quiero aburrir, seguimos pensando que algunos de nosotros que estamos acá, un día vamos a tener el cucurucho y otro día no, todo lo que sube baja, la máquina de picar carne cuando la suerte que es grela. Quería decir también que hay que defender un frente amplio. Defendamos un frente amplio donde no pague tanto la obsecuencia y donde no sea tan costoso ser crítico. Bienvenida a la crítica interna. O como decía Sabina, que ahora sacó un disco nuevo, decía que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Que ser cobarde no valga la pena. Podrán enchastrar a un compañero, podremos caer en desgracia por... Yo capaz que ahora con esto que dije ya desaparecí. No importa. Pero el último mensaje es que para aquellos que se afilan las manos, porque son los eternos dueños de esas vaquitas de la imaginación mientras las penas siguen siendo nuestras, que desde acá y más allá, y de los que hoy no están, hay cientos de miles de un ejército de reserva ética y moral del pueblo uruguayo que va a seguir defendiendo el gobierno de los muchos para los muchos y que va a oponer la más dura resistencia contra el gobierno de pocos para pocos. El país aperturista, liberal, concentrador, financiero y excluyente no va a volver así nomás. ¡Vivan los compañeros! ¡Viva la izquierda uruguaya! ¡Viva el Frente Amplio, carajo! Fuerte ese aplauso al compañero presidente de la departamental de Canelones, compañero Mariano Bianchino. Y Daniela Paisé decía recién, a ver si se ríe. Y no, Daniela, lamentamos comunicarte que eso no va a pasar, que Mariano se ría va a ser un hecho muy complicado. Seguimos con la parte oratoria, compañeros y compañeras, y ya le vamos a dar la palabra a la compañera delegada de base por Canelones al Plenario Nacional, compañera Estefanía Fefa Díaz. Buenas. ¡Vamos a la juventud! ¡Vámonos los jóvenes, carajo! El primer día que fui a un comité de base tenía 17 años. Voy a salir de la oratoria. Y siempre me dijeron, mirá que para entrar acá nadie te va a pedir nada, pero sí esa silla que está ahí al lado tuyo representa a nuestros desaparecidos. Pero siempre tenés que traer a uno más. Compañeras, compañeros. Bueno, ¿qué decir? ¿Por qué estoy y por qué estamos hoy acá? Soy muy joven, tengo tan solo 26 años, así que tuve que ir a buscar memorias que viven en nuestro Frente Amplio, nuestros jóvenes del 71. Estos jóvenes creyeron en la voluntad de las diferentes expresiones de izquierda y conformaron un gran Frente Amplio.
nacidos entre luchas populares, orientales de a pie y del barrio, intelectuales, estudiantes, que bajo la bandera de Otorgués defendieron con fuerza el pensamiento triguista y crearon un partido plural y de resistencia, despertando sueños y utopías, esperanzas, luchando por un mundo más humano y más solitario. Construyeron de las utopías de compañeros y compañeras esta hermosa herramienta viva. Hablando con esas jóvenes y los jóvenes del 71, me decían que pensaban que la revolución estaba ahí, rodando la esquina. La revolución cubana y el mayo francés estaban entre las calles y sus pensamientos. Sentían que ese año ganaría Montevideo y el interior. Pero en aquella caravana memoriosa, desde Montevideo a Rocha, se encontraban que la gente no estaba así, que sino que le tiraban piedras por temor a que se llevaran sus hijos a Cuba. Y al poco tiempo, ese miedo acompañaría una dictadura feroz. El ser de izquierda en el interior en esa época era difícil. Había mucho miedo y eso obligaba a quemar revistas y enterrar libros. También se corrían riesgos y las mayores limitaciones las tenían las mujeres, porque estaban bajo el control familiar, como por ejemplo Pompona, que nunca pudo ser partícipe de las misiones pedagógicas en el interior creadas por su profesor de magisterio, nuestro compañero Julio Castro. A pesar de esas limitaciones, muchas de aquellas compañeras cumplieron un rol fundamental de entregar los volantes en la vía pública con la mirada sospechosa de un saludo y la entregaron en el correo los cassettes de Wilson y de Michelini. La juventud estaba desparramada, como nosotros hoy. En el ser de izquierda era intenso y de mucha efervescencia, pero fraterno. Al compañero y compañera del comité de base se le quería y se le cuidaba. La militancia activa era riesgosa hacia afuera, pero no vista desde adentro, como por ejemplo cuidarse al juntar en un galpón a pintar pasacalles y salir de pegatina por las noches. Era una forma de perder el miedo y tener más valor, más coraje. Lo entendían como una entrega, con fuerza y mística, militancia convencida y potente, con la utopía de que el Uruguay cambiara, de que sería igualitario, dignificaría a las personas, terminaría con la pobreza y se terminara con el status quo. El compañero Wilson me comentaba como joven que era irreverente, al igual que muchos. No concebía una verdad única y se discutía con todo fuera quien fuera, y ese intercambio lo dejaba con la verdad del otro y al otro con su verdad. La fraternidad era obligatoria para resistir la opresión, la cana y la tortura. Fuera que fuera el color de tu camiseta, te iba a tocar de la misma manera. Otros resistieron y se expresaron de manera particular, como un militante que diariamente aplastaba las tapitas de Coca-Cola para dejar en el lugar más remoto de nuestra vía pública un pequeño mensaje de resistencia de los jóvenes. Se caracterizaban esos jóvenes por pedir lo imposible, por cambiar el sistema que no era emparcharlo, era sobrevivir cambiando todo o algo. Y a solas era imposible, necesitaban de muchos y de muchos. Hoy, los y las jóvenes del 71 creen que el Frente Amplio es el resultado admirable de un esfuerzo de la unidad frente a la crisis, un esfuerzo que unió a los católicos y a los marxistas, que soñaron con un futuro mejor para las y los orientales. Y es por ellos, compañeras, compañeros, que hoy estamos celebrando estos 46 años de nuestro primer acto público. ¿Por qué estoy acá? Se preguntarán ustedes. Bueno, capaz que le encontraron las respuestas en el Facebook o en el Twitter. Pero bueno, soy una desconocida, como tantos militantes de base, que día a día vemos puerta a puerta reclamando que el Frente Amplio es la única herramienta para forjar los cambios. Además, fui propuesta por mis compañeras y compañeros de bases y sectores en el departamento y respaldada por la Mesa Política Nacional, de la que también formo parte. Llego en estos espacios orgánicos por una trayectoria territorial de tan solo 10 jóvenes años. En mi casa, muy poco se hablaba de política. Por eso arranqué con una charla de jóvenes en el Comité de Canelones sobre la historia reciente.
A partir de ahí me apropié del espacio y me sentí parte del colectivo, el cual hasta el día de hoy participo. Continúo asistiendo a las reuniones de los jueves de mi comité, entendiendo que es el espacio territorial de mayor importancia y referencia para el intercambio fraterno, proactivo y formativo de nuestra realidad inmediata. Nos permite apropiarnos de los logros frente amplistas y pensar en colectivo nuestra forma de contagiar la militancia. La militancia territorial se practica siempre, no solo en la época electoral. ¿Alguien niega que cuando va a la feria no escucha en el ómnibus, en el almacén? ¿No deja ningún comentario al pasar? ¿Por qué no participamos en los cabildos vecinales o en las reuniones de nuestro gremio estudiantil? Estoy convencida que en la militancia territorial esta es la esencia de nuestro Frente Amplio. Bueno, también soy mujer, y joven, por eso estoy acá. Nos encontramos en una coyuntura nacional y regional de cuestionamientos sobre la posición de la mujer en la sociedad. Problemáticas tales como la violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia doméstica, las brechas por razón de género están hoy sobre la mesa. A raíz de la acumulación histórica de las distintas luchas de colectivos y organizaciones sociales que reivindican los derechos humanos de las mujeres. Particularmente, este año, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se tradujo en una manifestación multitudinaria, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hecho que nos interpela como uruguayos y uruguayas y nos invita a pensarnos en una sociedad más equitativa, una sociedad en donde todas las personas, sin distinción alguna, vivan sin temor, discriminación y violencia. No se puede dejar de mencionar que dicha movilización estuvo acompañada por diversas expresiones políticas y ahí también su riqueza. Como izquierda tenemos la obligación ideológica de reivindicar los derechos de la mujer pobre y la mujer trabajadora, remunerada y no remunerada. La lucha por la igualdad de género es una lucha ideológica que cuestiona relaciones de poder que se ejercen dentro de un sistema capitalista, patriarcal, racista, endocéntrico y heteronormativo. Por lo tanto, es también una lucha por el ejercicio efectivo de la integridad de los derechos humanos. Asimismo, solemos cuestionar la opresión del hombre hacia la mujer, no así la opresión que ejercen las mujeres sobre otras mujeres, por ejemplo, en el ámbito laboral. Las situaciones que viven diariamente las empleadas domésticas ya no es una cuestión de género, sino también de clase. No debemos olvidar que la violencia se manifiesta en diferentes formas de opresión que atraviesan a las personas, con el fin de desconstruirlos. Cuestiones étnicas, raciales, de género, clase social o el ámbito laboral en el cual la persona se desenvuelve no deben ser nunca motivo de violación de derechos. Si pretendemos transformar las relaciones de poder y desmantelar las jerarquías que existen en las personas sobre otras, es necesario hacer visibles los mecanismos que las sustentan, las reproducen y las perpetúan. Y esta lucha no la tomó ni la dará la derecha. Es un compromiso que reconoce, asume y debe seguir continuando, dando nuestra fuerza política. Ser frente amplista es ser solidaria, cooperativa, movilizada, sentirse parte de una herramienta de cambio, dándose los espacios para la confraternización y la construcción colectiva de las demás jóvenes hacia el futuro que se viene, recuperando la memoria para seguir creando porvenir. Por suerte hay varios jóvenes participando en los espacios orgánicos y de gobierno, llevando sus miradas y esa efervescencia que nos caracteriza a todos los espacios posibles. También asumimos compromisos en la militancia cotidiana, pero no queremos sentirnos utilizados. No merecemos espacio de participación real, más allá de la gestión de las redes sociales y el diseño del afiche. Nuestro contexto era diferente al de los jóvenes del 71, pero también dejamos nuestro tiempo para impulsar cambios, participamos en temas sociales y educativos. Queremos más logros, queremos profundizar los cambios, queremos enfrentarnos a lo que sea, aunque impliquen esfuerzo, pero seguros y seguras que un tropezón no es caída. ¿Por qué seguir involucrarnos, compañeras y compañeros? Porque hoy si estamos acá es porque nuestras convicciones están presentes y estamos dispuestos a más.
porque vale tanto lo logrado como lo que queda por lograr. Sabemos que esa pobre colcha de retazos, como nos decían despectivamente, sirvió para cobijar a los más desprotegidos. Así que de lento puede ser el proceso, como la actual agenda de derechos en los últimos años, que hace notar sus resistencias a la hegemonía cultural, como lo que fue el fallo judicial contra el derecho a decidir e interrumpir el embarazo. Vale tanto lo logrado por el tiempo sacrificado, la suela gastada de tanto andar de barrio en barrio, discutir horas construyendo un programa único de gobierno, visualizando las demandas de los y los orientales. Seguir defendiendo a pie la negociación colectiva, los consejos de salario, el bajo índice histórico de la pobreza, el acceso universal al Sistema Nacional Integrado de Salud, el crecimiento sustantivo de la educación, nuevas infraestructuras, entre otras de igual importancia. Si hay algo que no se nos escapa a las y los frenteamplistas, es tener presente lo que falta por hacer. Y lo vale. Cargamos la mochila todo lo que sea necesario, pero no podemos permitir que la derecha salga a la calle a través de los medios masivos de comunicación, que sí lo realizará al llegar del gobierno. En primer lugar, la historia indica todo lo contrario. En segundo lugar, nuestros países hermanos nos sirven de ejemplo para las propuestas que tienen para el país, retroceder y recuperar intereses de la clase dominante, estando dispuestos a violar la Constitución, enjuridizar la política y crear acciones desestabilizadoras. He aquí un factor no menor. Los medios masivos de comunicación representan mayormente los intereses de la clase dominante, generan descreimiento por todo lo que nos rodea, nos vuelve solitarios a quitarnos la empatía y lo peor, el valor del ser humano en generar acciones de cambio. Por eso, compañeras y compañeros, debemos fortalecer nuestra organización política, que nos encuentre los espacios para discrepar, pero trabajar en los puntos comunes que nos lleva a la unidad. Y aquí voy a referirme a una de las frases que decía el compañero Javier Miranda en nuestro congreso Rodney Arismendi. Más política, más ideología y unidad como síntesis de nuestras diversidades. Debemos generar medios alternativos de comunicación, barriales y de nuestra propia fuerza política, para decir lo que necesitamos decir, el tener acceso a un hogar, el boca a boca, y al mejorar nuestros canales comunicativos, dar a conocer nuestros logros y visualizar hacia dónde seguimos. En este tercer gobierno frenteamplista tenemos la necesidad imperiosa en comunicarnos hacia adentro y hacia afuera. Necesitamos como militantes reflexionar y debatir con nuestros y nuestras vecinas, articulando la información que generan los tres niveles de gobierno, algo fundamental para nuestra descentralización, siendo verdaderos articuladores con las y los vecinos, con la complicidad de generar un acercamiento de la gestión a la ciudadanía, creando ámbitos y mecanismos necesarios para que la población participe de la información, consulta, la iniciativa y el control de los asuntos de competencia política. Y para finalizar, compañeros y compañeras, es una fecha para reflexionar y tenemos que saber que contando con los tiempos para debatir, otros para decidir y tiempos para hacer, porque vale lo logrado, pero también lo que falta por lograr, a incidir en nuestro territorio, generar discusiones fraternas y diversas en nuestros espacios internos. Siempre habrá una silla vacía para el que se quiera sumar. Por último, sin dudas, hay una rica historia interesante en nuestro Frente Amplio, aunque hoy lo más importante es construir un futuro inclusivo para todos y para todas. Esta fuerza política, la única condición que se atreve a pedirte es que seas un fiel movilizador o movilizadora de sueños y utopías donde construir el porvenir. Salud, compañeras y compañeros. ¡Viva el Frente Amplio! Bueno, un gran aplauso para Estefanía Díaz. Muy bien. Mucha juventud arriba del escenario, para los que creen que no tenemos juventud. Vamos arriba los jóvenes también. Claro que sí. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Lilian Quechichian, por favor, al escenario. Sí. Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches, vecinos
de las piedras que veo por ahí en algunas azoteas. Buenas noches, vecinos de Canelones, y quiero en este momento significarlo en un vecino que está por ahí, en un militante de toda la vida, Julio Varona. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, como has estado toda la vida al lado de esta fuerza política. Somos conscientes que estamos abriendo una nueva época en la vida del país, porque el Frente Amplio no es una ocurrencia de los dirigentes políticos, es una necesidad popular y colectiva del Uruguay, es un hecho colectivo, con razones colectivas, que interpreta una necesidad objetiva de nuestra sociedad. Así definía el querido general Líber Seregni en su primer acto de masas, hace hoy 46 años, la razón de ser de esta fuerza política. Bajo aquellas circunstancias, hacía su estreno oficial la herramienta nacida y construida desde y con el pueblo mismo, que consagraba la unidad de acción política permanente, sin exclusiones, de todas aquellas fuerzas políticas y ciudadanos que actuáramos en función de un programa nacionalista, progresista, antioligárquico, antiimperialista y popular, conforme lo acuerda la Declaración Constitutiva del Frente Amplio. Con estos objetivos nos abrazamos entonces cristianos, marxistas, vallistas, nacionalistas, independientes, gente de las más diversas profesiones, ocupaciones, etnias y territorios, nutriendo y amasando todos en conjunto hasta germinar este proyecto político de hondo contenido democrático, transformador, revolucionario, que asienta en el ciudadano, en los hombres y en las mujeres comunes, la construcción de su destino individual y colectivo. Y he ahí lo expresado en perfecta armonía los rasgos definitivos, las señas de identidad de los Frente Amplistas, su simiente artiguista, nacional, profundamente democrática, la unidad construida sobre el respeto de las diferencias, su vocación pacificadora, en el entendido de que la violencia jamás constituirá un escenario adecuado para el desarrollo de su programa progresista avanzado, su ética de la responsabilidad con la mañana siguiente que nos legara nuestro conductor histórico, pero esencial y fundamentalmente su raíz popular, su profundo compromiso con la causa de la gente, porque en palabras del eterno compañero, el Frente Amplio nace del pueblo y se nutre de él. El Frente Amplio expresa, por lo tanto, la síntesis superior de una estrategia de acumulación de fuerzas populares trabajosamente elaborada a través del curso histórico de nuestro país, que hace de la unidad concertada, de la búsqueda empeñosa de los consensos, más que una herramienta para la acción política, un valor en sí mismo, un principio sin el cual resultaría imposible consolidar el proyecto social y colectivo que el pueblo ha definido. Los frenteamplistas creemos en la unidad, nos forjamos en ella. Nuestra raíz genética se nutre y se afirma en ese fundamento, que regamos en cada una de nuestras acciones, sabedores de que constituye la argamasa de esta herramienta que no es nuestra propiedad, es propiedad de la gente. Por eso ratificamos con firmeza, hoy aquí, a 46 años, que nadie es ajeno a la tarea de preservar la unidad, que la unidad es tarea de todos los frenteamplistas y que ninguno de nosotros está eximido de ninguna responsabilidad con la misma, en especial aquellos que actuamos en representación de la fuerza política. Y resultaría imposible explicar la vigencia histórica de nuestra matriz política en su enfrentamiento primero y en su resistencia después en la larga noche de la dictadura, su sobrevivencia y su grandeza pacificadora a la hora de la reconstrucción democrática, su tránsito empecinado y valiente a esa luz puntual que nos aguarde al final del camino, sin comprender esta relación de amor y de sangre,
de sueños y de compromiso, de vocación constructora de la patria del futuro entre nuestro pueblo y esta herramienta específica, el Frente Amplio. 46 años han transcurrido desde aquel bautismo con el pueblo. El incuestionable juicio de la historia nos muestra las certezas de aquella visión estratégica. Hoy hemos abierto una nueva época en la vida del país. Y el tiempo histórico nos está ubicando hoy al Frente Amplio constituyendo la principal fuerza política del país, al frente del Gobierno Nacional por tercer periodo consecutivo y ante el desafío de un cuarto periodo que deberemos asegurar ejerciendo asimismo el gobierno de un tercio de las intendencias del país. Y fiel a su compromiso fundacional, el Frente Amplio desde el gobierno, bajo la presidencia del compañero Tabaré Vázquez a partir del 2005, del compañero Pepe Mujica a partir del 2009 y nuevamente el compañero Tabaré Vázquez actualmente a partir del 1 de marzo del 2015, con los cuales ha sido desde mi visión personal un orgullo poder integrar sus equipos de gobierno, ha puesto en marcha un programa de transformaciones profundas para asegurar a la ciudadanía la adecuada satisfacción de sus necesidades y el pleno ejercicio de sus libertades y de sus derechos. Transformaciones que abarcan la globalidad de las políticas, con un sentido integral, eficiente, suficiente, inclusivo. Políticas que han sido reconocidas internacionalmente y que en muchos casos nos ubican en planos altamente destacados. No vamos a hacer aquí un raconto extensivo de todas ellas porque la ciudadanía las reconoce y las disfruta. Apenas para ejemplificar: la reforma tributaria, el Sistema Nacional Integrado de Salud, las políticas sociales, la descentralización, la universalización de la educación física, el CEIBAL, la trazabilidad de la carne, el Plan Ibirapitá, la agenda de derechos, la solución a temas históricos como la patente única, recursos para las intendencias, la lucha por la verdad y la justicia. Y permítanme decir, por primera vez en la historia, la CNT lo había planteado hacía 50 años, la primera vez que tenemos un proyecto de turismo social donde las domésticas y los peones rurales pueden disfrutar como cualquier ciudadano. Porque el Frente Amplio, desde el gobierno, no solo dio por tierra con todas aquellas hipótesis, acordémonos, de cataclismo que iba a ocurrir en el caso de que llegáramos al poder. No solo no pasó eso, sino que ha mejorado todos, absolutamente todos los indicadores económicos y sociales del país previos a la ascensión del gobierno. Claro que falta aún mucho por hacer, compañeros. Y si bien nos alegran los logros, mucho más nos preocupan las transformaciones aún pendientes de llevar a cabo. Y es por eso, entonces, porque el pueblo no solo hace lo que quiere, sino que tiene la obligación histórica de hacerlo, es que nuestra responsabilidad, nuestra obligación histórica de hoy es garantizar la continuidad y la profundización de este proyecto de cambios, asegurando el triunfo electoral del Frente Amplio en el 2019. Por cierto, no nos arrogamos el papel de dueños de las ideas. Muchas de estas ideas vienen del fondo de la historia, del programa artiguista, de los trabajos de la CIDE, del Congreso del Pueblo. Son las ideas de la CNT, son las ideas que, a diferencia de otros partidos, no son solo base de enganche electoral, son las ideas que queremos realizar, que podemos realizar y que vamos a realizar, como afirmaba el entrañable compañero en aquella emocionante jornada que hoy celebramos. Soluciones de fondo, profundas, consagradas en nuestras viejas bases programáticas del año 71, que nos permiten hoy afirmar orgullosamente que han recobrado su vigencia y la letra reconquistó su sentido solo a partir de esta dinámica revolucionaria del Frente Amplio en el Gobierno Nacional, que plasma en acciones y en logros concretos las aspiraciones sociales, políticas y económicas que aquellas ideas fundacionales representaban. Porque no existe otro proyecto progresista fuera del que el Gobierno Nacional del Frente Amplio está llevando adelante. Existen, sin duda,
y es de justicia reconocerlo, en el seno de nuestra sociedad, fuerzas y ciudadanos progresistas, no alineados, sin embargo, dentro de la estructura del frente, a los que desde ya y desde aquí estamos convocando a dialogar, a consensuar, a construir junto a nosotros. Pero proyecto progresista estructurado, discutido, elaborado, armónico, posible y global no existe fuera del Frente Amplio. Como decía Seregni, lo importante en toda instancia es intentar comprender. Comprender para saber y así poder actuar en consecuencia. Comprender para discernir entre lo trascendente y lo accesorio. Comprender para desenmascarar las falsas contradicciones, para evitar entrar en los corrales de rama que nos retienen en el camino, que ponen en riesgo nuestras fortalezas, que apuntan a dividirnos, que alientan dudas sobre nuestra lealtad democrática y sobre nuestra conducta ética de la responsabilidad. Compañeros, que el enojo no nos haga perder la perspectiva, que las eventuales diferencias acerca de la gestión no nos entreveren y no nos desvíen del verdadero debate ideológico en el que estamos confrontando. No pretendemos evadir responsabilidades de nuestros eventuales errores de gestión, en aquellos casos en que lo hubiera. Pero, compañeros, no nos confundamos. La verdadera disyuntiva, el eje real de la agenda política, económica y social del Uruguay versa sobre ideología, sobre el horizonte al que conducen los proyectos que hoy confrontan, sobre el sujeto y el destinatario final de nuestros desvelos, en el caso de los frenteamplistas, esa concepción de la vida a la que apuntaba Seregni, que enfoca al hombre y a la mujer dueños de sus destinos y actores principales y protagonistas de la historia. Y en el caso de los proyectos de la oposición, los desconocemos. Sería bueno tenerlos para poder confrontar, para poder debatir. No obstante, periódicamente accedemos a opiniones y a definiciones que nos aportan alguna luz sobre sus puntos de vista. Hace pocos días, un editorial de un diario histórico, bajo el elocuente título, comillas, "El Estado se terminó", afirmaba, comillas, "La verdad que este gobierno cree que la justicia depende solo de las acciones estatales y que la función del gobierno es redistribuir ingresos. Pero no es así. No es redistribuir ingresos, no es para eso que la sociedad les delega el poder. Su función no es sacarle más al que tiene más para darle al que tiene menos, sino producir bienes públicos, que traducido, digo yo, al castellano simple, significa basta de políticas sociales destinadas a los más desprotegidos, a los más necesitados, a los más comprometidos desde su punto de partida. Mientras tanto, las evidencias nos muestran que aún hoy hay un núcleo de compatriotas en situación de pobreza heredada, difícil de revertir, y la economía nos marca las dificultades que conlleva sostener un proyecto de izquierda que permita seguir construyendo derechos con un país que, producto de la situación global, crece por debajo de lo que queríamos. Nuestro desafío de la hora es entonces cómo seguimos avanzando en la profundización del proyecto con ese horizonte artiguista, sin renunciar, sin dejar por el camino, sin frustrar la participación de todos aquellos sectores y de nuevas generaciones de progresistas que constituyen el gen de nuestra identidad política. Generaciones que, como en el caso de las más nuevas de las que hablaba la compañera de base, carecen de otras experiencias de gobierno que no sean las del Frente Amplio. Tenemos hoy grupos de trabajadores y sectores sociales aún sin voz, carentes de estructuras organizativas, realidades locales muy asimétricas, aún sumergidas. Nuestra tarea fundamental del hoy y hacia el porvenir es cómo seguimos ratificando y profundizando esa confianza, esa lealtad con la gente que constituye nuestra esencia, esa histórica unidad de acción con el pueblo que la derecha tanto teme y para cuya ruptura trabaja específicamente. Debemos continuar trabajando para seguir siendo un Frente Amplio cada vez más abierto hacia afuera y hacia adentro.
seguir avanzando en nuestras relaciones internas de convivencia, remozando, acompasando los avances de los tiempos nuevos para hacer del Frente un espacio habitable, ideal de todos aquellos que en él convivimos. Y hacia afuera, anfitriones leales, civilizados y cálidos para todos aquellos que deseen visitarnos y nos confieran su confianza. Porque este Frente Amplio solo puede asegurar ese destino del país que procuramos si asumimos todos, con lo que podamos, con lo que tengamos, con lo que somos, la necesidad de ser más amplios, tan amplios para adentro como para afuera. Y en esa perspectiva voy a plantear 3 desafíos que creo que tenemos como fuerza política. Y entre otras cuestiones a considerar el sistema político en su conjunto, pero el Frente Amplio en particular, tendrá que asumir esta realidad de género, que en este acto se expresó en una discusión muy democrática que el presidente de la mesa departamental planteaba y que creo que lejos de debilitarnos nos fortalece, una fuerza política que sabe dar marcha atrás, volver a discutir y escuchar a la gente, no nos hace más que bien. Pero una realidad de género que lejos de responder solo a la normativa electoral, pero es importante también, debe constituirse en una fortaleza de conceptos, conceptual, de nuestra estrategia de profundización democrática, que traduzca la voluntad, la convicción constructora de una efectiva equidad de derechos y, fundamentalmente, la justicia con el esfuerzo, la capacidad, el talento y el compromiso que las mujeres han demostrado a lo largo de la historia de nuestra fuerza política como actoras calificadas en todos los planos y en todos los escenarios. Y permítanme acá decirle que para mí es un orgullo compartir el gabinete con Eneida, con Marita, con Marina y con Carolina, que me representan en todos y en cada uno de sus actos. Deberá asimismo atenderse, es el otro desafío, yo le llamo las 3G, género y el desafío generacional, que no se debe confundir, me parece a mí, con la mera presencia de los jóvenes en las listas. Eso por supuesto que será importante. Pero ya estamos viendo en otras tiendas políticas caras nuevas, con lenguaje al tono, promoviendo la vuelta de ideas viejas en versiones ayornadas. La cuestión generacional hace la viabilización de los procesos de empoderamiento del proyecto político por las nuevas generaciones, al enamoramiento de los jóvenes con ese horizonte utópico que el Frente Amplio propone, aportando a su elaboración, alumbrando ideas, constituyéndose en garantía de su continuidad y su profundización. Para ir transitando de esa forma una nueva instancia de renovación generacional lógica, democrática, ordenada, respetuosa, exenta también, creo yo, de ninguna proscripción o exclusión o censura por razones etarias. Y una preocupación muy especial es la cuestión de la G, la gestión. Compañeros, hoy vivimos un momento especial en el que la izquierda uruguaya, con sabiduría y con inteligencia, supo encontrar los caminos para conquistar el gobierno. Y aquí estamos, cambiando, discutiendo, reclamando más cambios, sin olvidarnos nunca de la imprescindible unidad entre la política y la humanidad. Porque, como decía un querido compañero, cuando la humanidad se pierde, solo nos queda el frío esqueleto del poder. Compañeros, la amplitud del Frente Amplio se construye en ideas, se mide en valores y se asienta en principios y se consolida en afectos y sentimientos, porque como definía Seregni, somos lejos de ser un mero receptáculo de votos. El Frente Amplio refleja una concepción de la vida. Por lo tanto, compañeros, es allí entonces, en nosotros mismos, en nuestro tesón, en nuestro no renunciamiento, en nuestra capacidad para entender y transmitir, en nuestra inteligencia para no dejarnos entreverar en el debate que intenta convertir lo trascendente en accesorio, en nuestra claridad para profundizar en los contenidos por sobre los instrumentos,
en nuestra confianza. Y lo digo fuertemente, reafirmo, sí, confianza en nuestros compañeros. Ahí está la fuerza y la seguridad que necesita el pueblo para seguir construyendo su futuro. En ver de dónde venimos, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. En mirarnos a los ojos de los viejos militantes que ya no están, pero que siguen estando en nuestro recuerdo, en nuestras anécdotas y en nuestras vivencias. En los ojos del Chocho Marrero, de Marquitos Abelenda, de Elías Turbovich, del Turco Gómez, de Estela García, feminista y frente amplista, de José Toñola, de Juan Carlos Piris, de Susana Dalmás, de la Tota Quinteros, de Germán Araujo, del querido Gonzalo Carámbula, de Ramón Cabrera, de Manuel Liberó, de Rocío Vidal, de Armando Aguirre, en estas horas de Román Costa, en este departamento, de Isabel Rodríguez, una mujer de un intelecto brillante, militante del Comité de Pan de Azúcar. Es ahí, podría nombrar a miles. Ya la voy a nombrar, porque en ellos está la mística, en estos compañeros que hoy ya no están, y en sus ojos, mirarnos en su vida, está el espíritu de esta fuerza querida que la derecha tanto teme. Y también en refrescarnos en el perfume cálido y siempre presente de Juan Pablo Terra, de Alba Roballo, de Cardoso, de Crotogini, del doctor Villar, de Jaime Pérez, de Arismendi, de Selmar, que cual bálsamo vivificante y restaurador siguen desde la eternidad de sus espíritus fieles en esa conducta de entrega hacia el prójimo. En imbuirnos hasta el tuétano de que estamos en el camino justo y que a casi medio siglo de aquella avanzada política que hoy estamos celebrando, la historia, la tosuda realidad de los hechos políticos nos confirma la justeza de la estrategia que allí se definía y nos corrobora que nada ha sido en vano. Y porque nuestra esencia es construir, abrazar, compartir, soñar, nos reafirmamos en nuestra vocación unitaria para seguir navegando juntos el curso de este cielo austral, de este río de luz que nos canta Drexler en sus versos, de este proceso de cambios históricos y revolucionarios que entre todos estamos consolidando, con respeto, con coraje y especialmente con mucho amor, con todo el amor que nos inspira la causa de la gente, la causa del pueblo. Y porque vale tanto lo logrado como lo que queda por venir. ¡Salud, compañeros! ¡Viva el Frente! ¡Viva el pueblo uruguayo! Homenaje a un pedrense y en él a todos los militantes frenteamplistas de medio siglo, de luchas, de reivindicaciones, de realizaciones. Una vez más nos reunimos en la plaza. Como aquel nombre de aquella revista tan pedrense, ¿se acuerdan? Que resistió la dictadura, que apenas 7 números, Marcos, ¿no? Con Felisberto B en la dirección, con tu viejo, nos condujeron a nosotros que entonces éramos jóvenes por caminos de libertad. Porque esa es nuestra vocación, la de juntarnos en la plaza, la de dialogar todos juntos, la de intercambiar. Para reafirmar en esta plaza nuestra vocación por la unidad. Quiero recordar, como es casi obvio, una vez más, aquella sextina de la Vuelta de Martín Fierro, de don José Hernández, publicada ya por 1879. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, se los devoran los de afuera. Existe, desde luego, una razón instrumental para la unidad.
es esa que enuncia Martín Fierro. Unidad para que no nos coman los de afuera. Pero el que no nos coman los de afuera no es únicamente un objetivo para nuestra preservación como organización, para nuestra subsistencia como fuerza política. Tampoco la fuerza política es un fin en sí mismo. De la existencia y potencia de este Frente Amplio depende la posibilidad de desarrollo de políticas con justicia social en este país. Es porque somos el único instrumento político para el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas, de todos los derechos de todas las personas, una de las razones fundamentales. Entonces, para no permitir el avance de otros proyectos políticos que implican un retroceso en las conquistas de derechos que hemos trabajosamente construido. Avance que con un Frente Amplio dividido y debilitado sería inexorable. Nuestra unidad se debe al pueblo. Nuestra unidad es la unidad del pueblo. Por eso debemos mantenerla, preservarla, cultivarla, construirla permanentemente. Tenemos, además, compañeras, una responsabilidad histórica. 46 años de unidad pesan sobre nuestras espaldas. Hemos atravesado casi medio siglo de historia de este país. Hemos vivido nacimientos, dictadura y resistencia, clandestinidad y reconquista de los espacios democráticos, desgarramientos y triunfos populares. Tanto hemos vivido que no lo puedo contar. Tenemos la responsabilidad histórica con nuestros mayores, Julio, de cuidar y profundizar esa unidad. Debemos ser responsables del legado histórico que hoy recordamos a 46 años de la manifestación en las calles de la unidad que encabezaron nuestros mayores. Porque decía Seregni, aquel 26 de marzo del 71, el Frente Amplio no es una ocurrencia de dirigentes políticos, es un hecho colectivo. Tampoco es una resolución circunstancial de partidos o grupos políticos. Interpreta una necesidad objetiva de nuestra sociedad que tiene su bautismo en las calles. Pero además, compañeros, la unidad nos permitió llegar a los gobiernos departamentales y nacionales y desde allí llevar adelante las grandes transformaciones de la estructura social para mejorar las condiciones de vida de toda la población y en especial de los más desposeídos, de los siempre olvidados del desarrollo económico neoliberal, de los siempre postergados. La unidad, claro está, fue una decisión estratégica en la fundación del Frente Amplio, allá en los inicios de los 70, precedida por la unidad de la clase obrera en la Central Única de Trabajadores y en el Congreso del Pueblo. Fue una decisión estratégica inteligente. El tiempo nos dio la razón, la historia nos absolvió. Esta unidad estratégica, además, asume parte del convencimiento de que nadie vale más que todos juntos, que cada una de nosotras, que cada uno de los sectores del Frente Amplio no es tan valioso como en la unidad de todos ellos. Pero quiero dar un paso más con respecto a la idea de unidad. La unidad se puede explicar en base a razones instrumentales, desde luego. Es también, lo decía, una decisión estratégica, es cierto. Pero es, y lo quiero destacar hoy aquí, una elección, una opción ideológica, una decisión ético-política. Es producto del convencimiento
de que a partir de la pluralidad de ideas, a partir del debate de ideas, a partir del intercambio de puntos de vista diferentes, es posible llegar a una síntesis, a una unidad superadora de los distintos puntos de vista particulares. Es fruto de la confianza humilde en la construcción colectiva y participativa de los proyectos de sociedad. Así se construye la unidad, como me recordaba mi querido amigo Miguel hace unos días, sobre la base de la confrontación de ideas, en discusiones fermentales, con un profundo respeto por posiciones inicialmente discrepantes y sin espacio para la descalificación de las compañeras, de los compañeros, de las opiniones que argumentan distinto, y sin espacio para la descalificación, y mucho menos la descalificación pública de aquellos con los que inicialmente podamos disentir. Esas actuaciones en los medios genera descrédito ante la opinión pública, desconcierto y preocupación en los adherentes al frente. A la postre, perjudican al Frente Amplio y, en consecuencia, a quienes también así proceden. La filtración, la descalificación pública del compañero, de la compañera, son en definitiva, además de irresponsables, prácticas suicidas. Unidad, compañeros, no significa disciplinamiento, no significa ahogar las diferencias. Por el contrario, es canalizar las discusiones para encontrar los puntos de acuerdo, de consenso, de consenso. Unidad no significa uniformidad, no es, insisto, un problema de disciplina partidaria. Es convencimiento en la necesidad de dar los debates de ideas en los ámbitos de la fuerza política. Es la confianza en las decisiones colectivas, fruto de la deliberación. Y tras haber participado en la deliberación, la responsabilidad y la humildad de actuar conforme a la decisión adoptada colectivamente. Unidad de acción, fruto de la deliberación y de la aceptación de las reglas de juego. De ese depende, obvio resulta decirlo, la posibilidad efectiva de llevar adelante la tarea política. Quiero entonces, una vez más, como hace un par de viernes en la mesa política, reiterar el llamado a la fraternidad en el debate de ideas, en los ámbitos orgánicos de nuestra fuerza política. Un llamado al debate profundo y honesto de ideas, a la reflexión sobre nuestra responsabilidad en la defensa de la unidad fundamental, fundacional de nuestro Frente Amplio. La unidad del Frente está basada en su estructura de coalición y movimiento. Nunca hay que olvidar que somos eso, una coalición de sectores y de partidos y además movimiento. Esa es la unidad inescindible del Frente Amplio. Y esa es la experiencia que hace del Frente una fuerza política única en el mundo. Quiero recordar aquí las palabras de Liber Seregni. En diciembre de 1971, al dirigirse al primer Congreso de Comité de Base, decía el general, y lo cito: un error tremendo sería minimizar a los comités de base. Son la dinámica común del Frente. Sin ellos, o con ellos contraídos, iríamos a una mera juxtaposición de partidos.
Pero otro error, continuaba diciendo el general, en el lado opuesto, es elevar al máximo el rol de los comités de base. Es la creencia que de los comités de base son todo el Frente Amplio y confundir así el Frente Amplio con un partido único y no la convergencia, el acuerdo, la colaboración de varios partidos. Entre estos dos errores opuestos, decía Seregni, nosotros debemos encontrar la línea más precisa, la línea adecuada. Y concluía, un elemento requiere del otro y el uno no lo es ni lo sería sin el otro. Y esto lo debemos tener presente de modo muy claro al discutir y promover las nuevas formas organizativas y participativas de los comités de base del Frente Amplio. Hasta aquí, Seregni. Y de las nuevas formas de participación que tenemos que promover en el Frente Amplio, agrego hoy yo. Esa es la unidad que tenemos que cuidar. Esa es la unidad que tenemos que seguir construyendo. La unidad que debate, la unidad fraternal que sintetiza programas de justicia social para la acción, para la realización de los derechos fundamentales de todos los habitantes de este país, para la construcción, Marcos, del Uruguay de los derechos. Frente a este programa aparece una oposición variopinta y nada uniforme, más preocupada de las próximas elecciones que las próximas generaciones. Entre sus disonantes voces, algunas expresan el sustrato ideológico de un modelo de país antagónico al que proponemos. En un semanario nacional, a principios de febrero, un director ejecutivo de un centro de estudios para el desarrollo, asesor de un dirigente nacionalista, claro, desempolvaba viejas recetas. Reforma del Estado, reducción de la burocracia, reducción de la regulación. Un programa de reformas neoliberales que ya padecimos y que aplicado con rigor en la región en la década de los 90 nos condujo a la mayor crisis económica y social de los últimos tiempos, así como a la acentuación de la desigualdad. Y eso se daba mientras el Producto Interno Bruto crecía, es decir, aumentaba la riqueza producida socialmente, pero ese crecimiento no se distribuía con justicia, sino que beneficiaba a unos pocos y dejaba a su suerte a otros muchos. Eso se llama desigualdad. Ese programa del crecimiento económico como fin, con desregulación, con un Estado flaco y ausente, genera desigualdad y no acceso a los derechos a amplias capas de la sociedad. No es ese el modelo de sociedad que queremos desde la izquierda. Efectivamente, hay dos modelos de país. Fue la obra de los progresismos que en América Latina, durante más de una década de política de justicia distributiva y redistributiva, quebró la tendencia de la desigualdad a las que nos condenaba el modelo neoliberal, sosteniendo bases materiales de producción, porque no hay transformación, no hay distribución, no hay igualdad, sin una base material que sustente la financiación y el ejercicio de los derechos. Hoy, tras aquellos avances sustanciales, una nueva oleada neoliberal parece cernirse sobre el continente. Y lo hace pregonando una sentencia fatalista que, como ayer anunciaba el fin del ciclo el fin de la historia, ahora anuncia el fin del ciclo progresista. Desconocen estas visiones maniqueas, que los pueblos hacen su historia, que la sociedad no obedece a leyes ciegas e inexorables, sino que el orden social es el producto de decisiones humanas, de nuestras decisiones, de nuestras convicciones. Sobre ellas queremos discutir, no sobre mistificaciones.
Fueron las políticas llevadas adelante por el Frente Amplio en el gobierno las que aumentaron el salario real, las que permitieron el acceso de más niños y niñas a la educación formal, las que ampliaron las libertades, las que redistribuyeron con mayor justicia la riqueza. Fueron esas políticas desarrolladas sobre la base de los programas de gobierno del Frente Amplio las que disminuyeron la brecha de desigualdad. Y de eso se trata, de la lucha por la igualdad en derechos. Frente a ese proyecto, una de las alternativas de una oposición balbuceante es la disminución del gasto social sin más, como fin en sí mismo. Porque equilibrar las cuentas, nos dicen, es lo que hay que hacer, aunque signifique afectar el derecho de muchas personas. Miren, por ejemplo, el año pasado, una destacada economista, asesora de uno de los líderes de una parte de la oposición, proponía no integrar nuevos contingentes al FONASA, en aquel momento los jubilados. El FONASA es deficitario, nos dicen. Su problema es exclusivamente la financiación, no el acceso a derechos. Y la solución que proponen es la individualista. Mire, amigo, si usted es un viejo y en consecuencia es caro para el sistema de salud, entonces usted quédese fuera del sistema universal de salud. Por el contrario, nosotros proponemos una sociedad solidaria, donde todos aportemos, según nuestras capacidades, a la realización de los derechos de todos. Y eso se hace en base a una mirada integral de las fuentes de financiación. Desde luego que hay que cuidar las cuentas públicas. Lo contrario sería una irresponsabilidad que, además, se vuelve contra las posibilidades reales de financiar las políticas realizadoras de derechos. Por ello, hay que tomar opciones, establecer prioridades. Y nuestras prioridades responden a la lógica de la realización de los derechos fundamentales de todas las personas, con énfasis, claro, en quienes se encuentran en situación de mayor desprotección y postergación histórica. Aquí se ve claramente las diferencias de las opciones ético-políticas que asumen ellos y las que asumimos nosotros. Ellos están ocupados en garabatear propuestas de crecimiento de la riqueza como fin en sí mismo y profesan una esperanza casi metafísica en que el crecimiento va a derramar brindando oportunidades a otros. Pero ya demostraron en sus gobiernos que eso genera pobreza, que eso genera desigualdad y crisis social. Nosotros proponemos y practicamos una política económica responsable, que es economía política y no mera apuesta a enriquecerse, a que algunos se enriquezcan. Es gobierno político de la economía y no gobierno económico de la política, que tiene como fin la realización de los derechos fundamentales de las personas. Sobre estos fundamentos hemos establecido, como fuerza política, nuestras prioridades de cara a la próxima rendición de cuentas. No me voy a referir en este momento en extenso a la propuesta que como fuerza política le presentáramos al compañero presidente Tabaré Vázquez. No mencionaré tender el 6% del Producto Bruto Interno para la educación, que es fundamental. No porque no sea importante, no lo voy a mencionar, porque quiero hacer énfasis en otro espacio hoy, en este momento. Quiero reivindicar especialmente, Julio, el sistema de cuidados y lo que significa
en la transformación de la estructura de la sociedad. Este plan implica profundizar el acceso al ejercicio de sus derechos a personas que aún hoy encuentran dificultades en ello por edad o por padecer una discapacidad. Es, una vez más, poner la mira de la política en quienes más lo necesitan. El Sistema Nacional de Cuidados está orientado fundamentalmente a los sujetos, a las personas de los cuidados, a aquellos que tienen alguna forma de dependencia por edad o por discapacidad. ¿Cómo gestionan hoy las familias estas situaciones? Es principalmente un problema privado, que depende de la capacidad económica de la familia y del trabajo, fundamentalmente, de mujeres. Trabajo no remunerado y no reconocido socialmente. De esta forma, entonces, la ausencia de una política pública, además de dejar librada la fortuna económica, la posibilidad de cuidados cuando se necesita, condena una vez más a las mujeres, limitándoles las posibilidades de estudio, de trabajo, de inserción social. Es sobre ellas que descansa fundamentalmente el cuidado de nuestros niños pequeños, de nuestros viejos, de aquellos que padecen limitaciones de autonomía por algún tipo de discapacidad. Eso genera, una vez más, desigualdad. En este punto, desigualdad por distribución sexuada del trabajo y de la responsabilidad social. De la misma forma que postulamos la corresponsabilidad en el ámbito doméstico, promovemos la responsabilidad social en el cuidado. Promovemos, compañeras, la solidaridad. De eso se trata el sistema de cuidados. No es, como livianamente parece entender parte de la oposición, una prestación social de beneficencia de la que como tal se puede prescindir en aras de bajar el déficit fiscal. Se trata de una política que tiende a cambiar estructuralmente los arreglos sociales, los arreglos familiares, con el fin de que tanto los sujetos de los cuidados, así como aquellas sobre las que pesa la responsabilidad de los cuidados hoy, puedan desarrollar su propio proyecto de vida. Sobre esta línea, quiero destacar una vez más nuestra clave ideológica, nuestro compromiso indeclinable en la lucha por la igualdad entre mujeres y varones. En estos tiempos en que la violencia basada en género, en la condición de mujer de la víctima, debemos alzar nuestra voz de condena y seguir profundizando todas las medidas útiles para detener este flagelo social. Como fuerza política de izquierda, cercana a las causas populares, tenemos que tener los oídos más atentos a quienes reivindican derechos en el ámbito social. No podemos permanecer indiferentes a los legítimos reclamos de igualdad, resumidos en forma impactante en las manifestaciones populares del pasado 8 de marzo. Sin hegemonismos, sin pretensiones vanguardistas, debemos ser capaces de transformar esos legítimos reclamos en programas políticos y también, desde luego, en prácticas concretas de nuestra actuación política cotidiana. No quiero extenderme más, ya hablé bastante. He pretendido recorrer en esta intervención algunos aspectos, claro, no todos,
que me parece importante que consideremos como fuerza política en la actual coyuntura. Algunos que tienen que ver con el desarrollo interno de nuestra fuerza política. Otros que refieren a nuestro programa político y de gobierno. Se aproximan tiempos de condensación de ideas y de disputa por los diferentes modelos de país. No solo será una necesidad defender lo alcanzado y actualizar lo postergado, sino también proponer futuro, proponer soluciones y temas nuevos, acercar la fuerza política y la sociedad en la capacidad de síntesis y de construcción de un nuevo escenario de diálogo, sensibilidad y participación activa. Revitalizar esta capacidad será revitalizar al Frente Amplio. Estamos convencidos, compañeras, de la vigencia del Frente Amplio como fuerza política transformadora de la sociedad. Reafirmamos hoy aquí, un 26 de marzo más, nuestra convicción en ese sentido. Orientales al frente, por libertad, igualdad, solidaridad, para seguir construyendo el Uruguay de los derechos. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva las compañeras! ¡Viva los compañeros! ¡Salud, Frente Amplista! ¡Salud! No se detiene la risa, no para una canción. No se detiene el baile, no pares vos. No se detiene la tierra, no para una ocasión. No se detiene el sueño, no pares vos. Que no se detenga, no dejes de soñar, que nadie se quede, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás, que no se detenga, no dejes de soñar, que nadie se quede, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. No se detiene la prisa, no para un corazón, no se detiene la vida, no pares vos, no se detiene una idea.